Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo de Adviento, con el cual se inicia el nuevo año litúrgico y cuyo ciclo gira sobre dos grandes fiestas, la Natividad de nuestro Señor y la Pascua, cada una con su tiempo de preparación. Y así, en el tiempo de la preparación de la Natividad de nuestro Señor, nos preparamos con los 4 domingos de Adviento, del advenimiento de nuestro Señor. De ahí el color de los ornamentos morados, esa preparación que siempre a las grandes fiestas se hace con cierta mortificación, ayuno, oración. Quizás en el Adviento no tan riguroso como el ayuno cuaresmal, por lo menos de antaño, de la preparación de la Cuaresma, pero es una especie de Cuaresma, quizás más mitigada, más reducida, menos exigente, pero ese es el espíritu de la Iglesia. La pequeña Cuaresma como preparación a la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso los colores morados, de mortificación, de ayunos, de penitencias, de oración, de abnegación, de una manera más intensificada, porque cierto está que no solamente hay que ayunar, hay que sacrificarse, hay que orar en estos periodos, sino durante toda la vida. Otra cosa es que en ciertos periodos se acentúe, se intensifique. Y pues bien, 4 domingos que son simbólicamente el tiempo de espera de los 4000 años aproximadamente del Antiguo Testamento, de la espera del Mesías. Y como dice el Pico de Oro, el patrono de los predicadores, San Juan Crisóstomo, de Antioquía, esas fábulas, estupideces, que caen por el suelo cuando se le atribuye al mundo miles de años. O sea que el problema de los miles y miles de años parece ser que no nació con la estupidez científica, y a ver que me salga algún científico que científicamente me pruebe que del chimpancé sale el hombre. Porque ahí sí voy a creer que el abuelo de él está en el zoológico, o que la abuela de él era la monachita. Ah, sí. Si es así, pues sí, me inclino. Ya lo tenía refutado San Juan Crisóstomo. Fábulas. Pero como la estupidez se vuelve científica, y el que quiere la prueba la tiene con Georges Salet, que escribió Azar y Certitud, contra Jacques Monod, que escribió Azar et Nécessité. Y lo demuele, tanto por vía matemático-estadística, con el infinito matemático, y por el lado biológico, con el ADN y toda la cuestión que eso biológicamente conlleva. Y después, para que nos quede más o menos claro a los que no tienen quizás demasiada oportunidad de leer esas cosas, que la ciencia como tal exige que se experimente en un laboratorio. Si yo no puedo experimentar en un laboratorio, no puedo decir que eso es científico. Será una hipótesis o una teoría por demostrar.
o una fantasía, pero no científico. Entonces, a ver, que me demuestren en un laboratorio, después de miles del año, que de la sopa de no sé qué, o del sancocho, sale la vida. Imposible, porque se murió el tipo. Entonces, ¿cómo vienen con esas estupideces? Pero tan tontos somos que eso cobra cátedra de ciencia. Cuando esos imbéciles están refutados por la misma ciencia que dicen poseer. Es como el tonto de Hawking, o como se diga. Ya no hace física o astronomía o lo que no sea. Lo que hace es filosofía barata de un tipo resentido que no cree en Dios y se pone a inventarse estupideces. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna ciencia de la naturaleza, ni matemática, prueba los parámetros, principios o axiómatas de donde parte. Eso es atributo de la filosofía y por eso antiguamente era la madre de las ciencias. Y de ahí parten las ciencias. La matemática no me define el número o la cantidad, ni la magnitud, ni la biología, la vida. Ni la química me define la sustancia de los elementos. Otra cosa es que crean que la sustancia son las moléculas o los átomos. Error. Porque la sustancia ni se ve ni se toca. Lo que yo veo y toco y mido y mesuro son los accidentes que inhieren en la sustancia que no la veo, ni la toco, pero está. Y tanta sustancia de agua de mar hay en una gota o en un vaso que en todo el océano. ¿Y cómo se mastica eso? Son conceptos ya no físicos, químicos ni biológicos, sino filosóficos. ¿Ven para qué la filosofía sirve? Entonces las cosas en su puesto. Y yo no digo que Hawking no sea un genio. Pero se van extralimitadamente más allá de los parámetros de su ciencia. Entonces las cosas como son. Pues bien, 4000 años más o menos. Y fábulas, ya nos decía San Juan Crisóstomo. Y por eso los 4 domingos de espera, como esperaron durante ese lapso de 4000 años aproximadamente, la venida del Mesías, del Redentor, del Salvador. Y así nos preparamos nosotros en estos 4 domingos a recibir a nuestro Señor festejándolo en su natividad. Primera venida. Pero, oh, sorpresa, que ya saben bien que no es sorpresa. Pero, oh, sorpresa, la Iglesia asocia con un texto del Evangelio paralelo al del domingo 24, 24 y último de Pentecostés, con que cierra el año litúrgico, en su texto paralelo de San Lucas y un poco más reducido, nos lo trae al comenzar el año litúrgico, asociando la natividad y su primera venida con la segunda venida, con la parusía apocalíptica de nuestro Señor. Y eso es un hecho litúrgico, irrefutable. Y hay una razón de ser profunda. Porque la Iglesia no lo hace porque sí, sino que por inspiración del Espíritu Santo asocia
la primera venida con la segunda. Y que no nos quedemos con una expectativa retrospectiva hacia el pasado, sino hacia el futuro, en la gloriosa y bienaventurada esperanza. Que los enemigos de Cristo combaten. Y la mayor parte por ignorancia y estupidez. Pero se vuelven tan enemigos. Están como las vírgenes bobas. Y ya sabemos lo que les pasa a los bobitos, porque la religión católica, apostólica y romana no es de bobitos, ni de vírgenes bobas, sino de vírgenes inteligentes, sapientes, sabias, con la luz en el selemín, con la lámpara encendida y la provisión del aceite para que no se le agote. Ese cuento chino de religión de beatas bobas, no. Eso no es católico, eso es judaico. Pero hasta en eso nos han amanerado, afeminado, idiotizados bueno, no voy a seguir, paro aquí. Pues bien, así entonces la Iglesia asocia las dos venidas, porque hay una expectativa de la conclusión teológica de la historia. La teología de la historia, que culmina con la parusía. Y el gran combate del bien y el mal en esta tierra y destronar al príncipe de este mundo. Y no como dice estúpidamente el padre Saltillán, muy conocido en los ámbitos tradicionales franceses, que decir que el milenio, la época de oro, eso es judaico. Judaico es él, por bruto e estúpido que no sabe. Y era muy inteligente y muy teólogo, pero vean. Judaica es la tergiversación, que es muy distinto. La carnalización de las verdades divinas, eso es muy distinto. Pero eso ha afectado al pueblo francés. Y por eso el pueblo francés hoy, salvo algunas excepciones, son grandemente antiapocalípticas. Y esa fue una de las razones por la cual no me quedé en Francia, donde pensaba que podía haber una resistencia, ya que de allí fue Monseñor Lefebvre, ya que todo el grueso fue francés. Pero vean, antiapocalípticos, y así les va a ir. Y por eso están deschavetados muchos tradicionalistas en Francia. Y tanto blancos como negros, rojos como amarillos. Y salvo algunos pocos, muy pocos, pero bueno, siempre hay excepciones a la regla que la confirman. Y pues bien, así tenemos que litúrgicamente la Iglesia nos pone al finalizar y al comenzar el año litúrgico frente al Apocalipsis, a la parusía. Y así nos recuerda que este tiempo histórico de la Iglesia es de esperanza apocalíptica, que en la Edad Media no había tanta necesidad, porque no era eminente. Pero eso no quería decir que no debiera tener la esperanza apocalíptica, que se eclipsó por los errores de los hombres de iglesia, no de la iglesia.
que es muy distinto. Pero ahora que estamos en los últimos tiempos apocalípticos, ya no se puede ni dudar. Por el retorno el fin de la diáspora, hecho apocalíptico, significado en las Escrituras. Por San Pío X en 1903, en su primera encíclica, ya nos denotaba que el siglo XX era apocalíptico, diciéndonos que lo que le faltaba al anticristo era nacer. Entonces no digan tontunamente algunos, no sabemos, no sabes por bruto, ignorante o imbécil. Y en materia de doctrina sagrada, esos no tienen derecho ni a hablar. Así de claro. Pues bien, nos trae la Iglesia el Evangelio paralelo de San Lucas. Consternación universal. Signos en los cielos y en la tierra. Llamémosle terremotos, tsunamis o chichamis, poco me importa. Pero de que esto se tambalea, por todos lados hace agua. Hasta con la inminente amenaza de una tercera o ya cuarta guerra mundial. Y un parentecitos, ¿por qué cuarta y la tercera? Algunos doctos dicen que la tercera fue la Guerra Fría, que terminó con la caída del Soviet y la democracia universal de la sinarquía. Y que si se produce esta otra, como pareciera ser en Siria, la patria grande de nuestro Señor, pues paremos de contar, será la cuarta. Pero siempre como un coletazo del orden espiritual vulnerado y la apostasía de Roma, que no es Rusia. Y los imbéciles que siguen creyendo que a Rusia hay que consagrarla para que se acaben los males. ¿Cuáles males? Que ya pasaron, Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias. Y supongamos que no hayan pasado porque eso les pareció a los tontitos una película de Hollywood. Serán los males físicos, materiales, no los espirituales de la apostasía de Roma, que no es Rusia ni Moscú, es el Vaticano anticristo. ¿Cómo lo designó Monseñor Lefebvre? Son unos anticristos. Cosa que hoy el traidor de Monseñor Felé no dice. Es un vendido. Se ha vendido como una vil ramera. Lamento por él. Y que le duela a ver si se arrepiente. Y deja de engañar. Y los sacerdotes tontunos no podemos resolver el problema. Pero porque yo no lo pueda resolver no quiere decir que no exista. Y si existe tengo que hacer algo. Por lo menos yo no contaminarme. Ah, no, eso que lo hagan los superiores. Sí, monja imbécil, bruta, boba. No eres la Virgen inteligente. Así están los de la fraternidad. Lamentablemente. Y se dicen hombres. Hombres de medio pelo. Porque la religión y la fe es una cuestión de verdad trascendental. Donde hay que jugarse la vida. Porque si no, condenación eterna.
entonces no queda otra. Y así tenemos el Evangelio de hoy, preparándonos a la Natividad y parusía. ¿Qué nos dice la Iglesia? Estad atento, esperanza. ¿En qué? En que vendrá después de esa hecatombe cósmica, espiritual, las dos cosas, y peor la espiritual, de la cual la cósmica es un coletazo para advertir a los que no quieren ver. ¿Cómo le va a hacer ver a un musulmán, a un chino, a un japonés, a un judío? Y bueno, cuando se les venga el mundo abajo, tendrán que reflexionar. El católico no necesita eso, pero vemos que se nos viene la iglesia abajo, nos crean una nueva iglesia y seguimos diciendo amén. Y así Monseñor Felé, perdón, no a Monseñor Felé, perdón que dije Monseñor Lefebvre, yo a Monseñor Felé, perdón, ni tu abuela. Por degenerado intelectual y religioso. Perdón él a Dios y a la iglesia que él ha traicionado. Recemos por el Papa Francisco para que no caiga en manos de sus enemigos. Pedazo de imbécil. Francisco, que es un hereje y es un enemigo, no va a caer en las manos del enemigo. Él es el enemigo y tú, Caperucita Roja, vas a caer en la boca del lobo. Como ya te lo había dicho hace tiempo y no soy profeta. Abuelita. Es que es de idiotas. Recemos para que no caiga en manos de sus enemigos. Es que es tontuno el hombre. Y todavía tiene cara. Es increíble. Que me lo diga de frente, a ver si no lo fulmino con la mirada. Indignante. Va a caer en manos de sus enemigos. Él es la cabeza visible de los enemigos. Como pseudo profeta, como anticristo religioso. Fornicando con todos los príncipes y reyes de la tierra, que lo aupan. ¿Qué viene a decir? Estupideces. A ese grado de perversión religiosa y espiritual han llegado estos imbéciles. Y los obispos, como Monseñor de Galarrete y Tissier. Y también Williamson, aunque se le pone en contra. Y Monseñor Ford, que se le pone en contra, pero todos van a Roma corriendo a reconocer a su majestad, la gran ramera apóstata, que cabalga sobre la bestia del anticristo político. Así de claro. ¡Qué desastre! Y todavía queremos hablar de vocaciones y de restauraciones judaicas. Porque esa mentalidad de un emperador anticrístico a la manera de Napoleón o de Alejandro Magno es judía. Y viene del judío Pedro Galatino. Gran cabalista, cuando penetró la cábala en la cristiandad. Y no lo digo yo,
lo trae sin querer queriendo el padre Castellani. Y sin querer queriendo el padre Membiel nos dice, por otro lado, que fue un gran cabalista. Bueno, tómelo de aquí, tómelo poco de allá, conjugue los dos y ya lo tenemos. Y algunos llaman a eso el milenarismo mitigado. ¿Qué mitigado? Judaico, como lo llamaba Lacunza. O bien llamado teología para negros con perdón de los negros. De eso no se trata. ¿De qué se trata? De la venida de nuestro Señor en gloria y majestad, para reinar y destronar al anticristo y a Satanás, príncipe de este mundo, encarcelándolo. Y así la tierra unificada bajo un solo pastor, nuestro Señor, con viadores. Porque no solamente están los resucitados de la primera resurrección, los arrebatados, transformados y arrebatados en vida algunos, sino los viadores que procrearán, que harán crecer la iglesia de la parte de los judíos convertidos y de los gentiles convertidos. Que también a veces se queda en el tintero esa idea y por eso se dice, bueno, ¿y quién va a procrear? Los santos resucitados no, claro, sería herético. Y así entonces ese reino no tendrá fin. Lo que pasa es que se continúa en la eternidad cuando Cristo entregue su reino al Padre, se lo comunique como el Padre le comunica la esencia divina. Entonces también nuestro Señor, que es el conquistador por nacimiento y por combate, conquista, una vez que tenga a su reino unificado, es lógico que se lo entregue y deposite al Padre. Y por eso no tiene fin. Que es otra de las objeciones. ¿Cómo va a ser el reino de Cristo si no tiene fin? Tiene fin como historia, histórico. Se acaban los viadores, sigue el reino, pero ya en otro estadio, en la eternidad, después de la segunda resurrección y juicio universal, donde se dictamine los que se van al cielo y los que se van definitivamente para el infierno, la sentencia última y definitiva. Pero como estas cosas muy poco han sido estudiadas, analizadas, y Satanás, que no quiere oír hablar del reino de Cristo. Y sin embargo, San Lucas, que el evangelio del domingo de hoy está muy recortado porque es más extenso, pero de todos modos nos dice en el evangelio que hoy leemos una precisión que no nos dice San Mateo, ni los otros sinópticos. Y es que dice, erguíos cuando veáis no solamente la higuera reverdecer, sino todos los árboles. Cuando empiezan a medio fructificar, a florear, de la flor sale después la fruta, el fruto, es porque ya viene el verano. Entonces alegraos cuando veáis toda esa hecatombe.
todo ese desconcierto, todo ese azote cosmológico y eclesiológico con Roma apóstata, prostituida a la religión, los antipapas con toda su antiiglesia y antimisa y antisacramentos y antife, que parecen aplastar y que el infierno ha prevalecido, pero queda un pequeño y reducido y miserable y perseguido rebaño que no claudicará, aunque no le sepamos ni el nombre, pero unidos en la fe, sin pastores. Alegraos, que vuestra redención está cerca. Y ya vemos que no es solamente la bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pablo, sino que también San Lucas. Es apostólica la cosa. ¿Y a dónde han metido esa bienaventurada esperanza? Erguíos, que vuestra redención está cerca. En el basurero de los imbéciles, doctores falsos en la iglesia. Y eso hoy ya no es permitido, y por eso me atrevo a hablar así. Hace quizás 10 o 15 o 20 años no, aunque pensaba lo mismo. Pero ahora no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y a ver qué salga. Francisquito o Monseñorito o Chichito o el Chicharrito. O los Bloch, que se las dan de sabiondos y son unos ignorantes en la materia. Y si salen, que pongan su nombre. A ver, y nos confrontamos de frente por internet o con lo que sea. Pero es hora que se digan las cosas como son. Bienaventurada esperanza, erguíos. Qué mayor optimismo, qué mayor alegría. Y eso nos lo quieren robar y es lo único que nos mantendrá de pie. Por eso claudican todos los tradicionalistas de medio pelo. Y los que no han caído van a caer si no se vuelven esperanzados apocalípticos en esa bienaventurada esperanza de nuestra redención cosmológica, porque es de todo el orbe y el universo que ha sido maldecido. Y desaparezca la muerte, las espinas y los abrojos. Y la tierra polule en una fecundidad de exuberancia cual nunca se ha visto. Y eso por la venida de Cristo Rey. Cuando Él venga a consolidar su reino vilmente arrebatado por Satanás. Pero eso no lo dicen. Y esa es la derrota. De hecho, que Satanás todavía no tiene. Fue derrotado el día del Calvario. Pero de hecho sigue siendo hoy el rey, como la canción. Pero dejará de ser ese rey el día de la parucía. Y por eso el odio infernal y los imbéciles que le siguen.
proyectándose en falsas interpretaciones, restauraciones y tergiversando a la Salet y a Fátima. He ahí el problema. Entonces que los fatimólogos corrijan el prisma con el que están viendo la realidad. Y el prisma es apocalíptico y litúrgico, como nos los impone la Iglesia. Con este domingo de hoy, preparándonos a la Natividad y como nos lo impuso el domingo pasado al terminar, para que se cierre el ciclo y se consuma la teología de la historia de la Iglesia. Y después comenzará otra historia, la del milenio, que finalizará, pero ya para no ser historia, sino eternidad, cuando Cristo, una vez todo reunido bajo sus pies y todo gobernado en los corazones de Jesús y María, entregue junto con su madre ese reino al Padre Eterno. Y así entonces se acaba ya toda historia y ahí es el fin del mundo. Porque en la parusía es el fin del siglo. Porque entre fin del mundo y fin del siglo hay historia, metahistoria, porque es una historia donde hay ruptura por la intervención apocalíptica de nuestro Señor, viniendo en gloria y majestad. Pero hay historia hasta que se acaben los viadores, progrese la Iglesia, cosa que ya vio en la vidente de Melania de la Salet, y por eso decía que después de la derrota del anticristo iba a haber un gran triunfo. Y por eso la idea de triunfo. Pero claro, el diablo se las arregla para que el triunfo no sea el de Cristo Rey, sino el judaico. La mónada de Dios tergiversa, me cambia el blanco. Y como no hay doctos en la Iglesia, ¿quién dice cuál es el parámetro de las cosas? Pues bueno. Pero de esto está todo dicho y no desde ahora. Es patrístico. Y la cunza es patrístico. Otra cosa que no es el patrístico de lo que muchos entienden en Occidente por patrística. San Jerónimo y San Agustín. La patrística no comienza con San Jerónimo y San Agustín en el siglo IV, V. Comienza justamente después de la muerte del último apóstol. Y tan patrístico es San Papías, mártir, San Ireneo, obispo y mártir, y toda la suite. Entonces, enfoquemos bien las cosas. Pues bien, mis estimados hermanos, qué mayor esperanza que ahora que festejamos o nos preparamos para festejar la natividad de nuestro Señor, la Iglesia no solamente nos hace retroceder 2000 años atrás, sino que nos proyecta al fin de la historia para que con esperanza esperemos a nuestro Señor viniendo con todo el poder de su gloria y divina majestad. Y así, en la natividad, festejemos también la gloria de Cristo Rey, no solamente en los cielos, sino en esta tierra, haciéndose así la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y ese es el reino que pedimos.
Y nos los dice la misma escritura de hoy del Evangelio. Para que venga su reino. Entonces no es la iglesia es el reino incoado. Pero el reino perfecto es toda la iglesia de Cristo Rey en su glorioso milenio. Pues así entonces habrá un solo pastor bajo un solo rebaño, tomado de los gentiles y de los judíos. Pues bien, más esperanza, más optimismo en medio de una hecatombe universal no puede haber. Y por eso la iglesia entonces nos sitúa con estos evangelios apocalípticos. La sinopsis apocalíptica de San Mateo y de San Lucas, y también la tiene San Marcos. Pues bien, que esto nos sirva para que así nos preparemos a una feliz Navidad, aunque el mundo vaya a reventar y explotar. Y nada raro tiene, porque ¿qué queda de la iglesia? Prácticamente reducida a su mínima expresión. Y lo que se ve oficial y visiblemente es la contraiglesia del anticristo. Tanto político y peor aún religioso. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas las guardemos en nuestros corazones y así en esa expectativa bienaventurada nos santifiquemos pidiéndole a que Cristo venga. Ven Jesús, Señor Jesús, Maranatá, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.